¿Qué tal, mi gentita linda? Te saluda tu gran amigo Cono Juan y en esta oportunidad vamos a tocar un tema fijo de economía para tu examen de admisión. Por supuesto, ¿cómo no mencionar al sector público? Cuando nosotros hablamos del sector público, estamos hablando del conjunto de instituciones, normas y personas que van a realizar actividades económicas en favor del Estado. Ahora, aquí yo quiero que cierres tus ojitos e imaginen lo siguiente. Imagina que el Estado es como si fuera una empresa. ¿Por qué? Porque va a tener sus ingresos y a la par también va a tener sus gastos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el principal ingreso que tiene un país? Los tributos, que a su vez se dividen en los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Y cuál es el principal gasto que un país va a tener? En este caso podríamos hablar del pago de los trabajadores públicos, así como también el pago de la deuda y por supuesto las obras públicas. Entonces, mi amigo, en esto es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Ahora, en base a esto, mi amigo, vamos a hablar, por supuesto, de las distintas funciones que justamente el gobierno tiene. En este caso tenemos la función proveedora. ¿Qué significa proveedora? Que el gobierno va a proveer de bienes y servicios que justamente la sociedad necesita. Ahora, ¿por qué? Porque el sector privado no lo quiere hacer ya que no le genera utilidad. Ahora, profe, ¿cómo es que yo entiendo esto? Por ejemplo, tú de repente has estado en un colegio estatal y ahí de repente me vas a decir, profe, en este caso yo he comido alguna vez caliwarma, ¿no? Pero obviamente yo soy consciente que si yo me voy a un colegio particular, obviamente no me van a dar desayuno gratis, ¿no? O sea, es algo que yo ya lo tengo claro. Ahora, por otro lado también, yo sé que si estoy en una academia, no van a pagar seguridad para que me lleven hasta mi casa. Y esto es lógico porque no les sale rentable. Entonces, mi gran amigo, aquí es justamente donde entra el Estado para básicamente proveer de bienes y también de servicios para toda la sociedad. En este caso, el tema de Caliwarma, como le expliqué hace un ratito, y por supuesto también el tema de la seguridad nacional con la Policía Nacional. Siguiendo por acá, vamos a hablar también acerca de lo que es la función estabilizadora. Cuando nosotros hablamos de estabilizadora, estamos hablando exactamente de estabilizar los problemas económicos que hay en la economía. Ahora, cuando yo hablo de problemas económicos, por ejemplo, se me viene a la cabeza la inflación. Que es el aumento persistente y sostenido del nivel general de precios de la canasta básica. También se me puede venir a la cabeza, por ejemplo, la pobreza y, por supuesto, también hablar de desempleo. Entonces, ¿cómo es que nosotros logramos estabilizar esto mediante las políticas económicas? Ya puede ser fiscal o también puede ser monetaria. Entonces, cuando el Estado logra estabilizar los problemas económicos de la economía, le vamos a llamar la función estabilizadora. Ahora, la función reguladora básicamente nos dice que el gobierno va a regular las actividades económicas de, en este caso, las empresas en el mercado. ¿Sabes qué es lo que sucede? Supongamos, por ejemplo, tú te vas a un mercado y compras un determinado producto, ¿vale? Vamos a poner, no sé, una gaseosa. Lo que es un peruano normalmente es ir, agarra, chapa la gaseosa, se lo toma y ya está, nada más. Pero, ¿de casualidad tú te has puesto a ver la malla nutricional que esta tiene? Muy seguramente no. Entonces, esto de acá las empresas lo saben muy bien y le van a colocar químicos que a la larga te van a hacer mal. Entonces, mi gran amigo, ¿qué es lo que tiene que hacer justamente el Estado para hacer, en este caso, que la sociedad no se llegara a enfermar? Coloca los octógonos, que muy seguramente tú lo has visto. Por ejemplo, el octógono de alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en azúcar. ¿Y esto por qué? Justamente, mi amigo, para reducir el consumo de este determinado producto. Entonces, ¿te das cuenta cómo el gobierno está regulando las actividades económicas de estas empresas en el mercado? A eso le vamos a llamar la función reguladora. Ahora, la función redistribuidora. En este caso, yo voy a hablar de redistribuidora. ¿Cuándo? Cuando el gobierno va a redistribuir eficientemente los recursos entre la sociedad. Ahora, ¿cómo es esto básicamente? Existen dos tipos de impuestos, el progresivo y el regresivo. El impuesto progresivo es básicamente cuando yo le cobro más a la persona que más tiene y menos a la persona que menos tiene. Ahora, ¿qué es el impuesto regresivo? En este caso, el impuesto regresivo sería básicamente, mi amigo, cobrarle más a la persona que menos tiene y menos a la persona que más tiene. Pero esto como que no sería lo adecuado, ¿verdad? Entonces, mi amigo, el impuesto progresivo básicamente permite al Estado cobrarle más cantidad a aquellas personas que en este caso tienen mayores recursos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Justamente cuando tú recaudas los tributos, en este caso en zonas conocidas, ¿no? Como por ejemplo Miraflores, San Isidro, ¿qué significa esto? Que ese dinero que se recaudó y que va justamente al Foncomún, o en este caso al gobierno, bueno, o también al gobierno central, ¿qué es lo que va a suceder?
que esto se va a asignar para ciertos lugares del Perú para justamente hacer una inversión de por medio. Por ejemplo, con el dinero que una persona que vive en Miraflores tributó, con ese mismo dinero se va a hacer una obra, por ejemplo, en Cerro de Pasco, se va a hacer una obra, por ejemplo, en Cusco. Entonces, ¿te das cuenta cómo se está redistribuyendo en este caso de manera eficiente los recursos? A esto nosotros le vamos a llamar redistribuidora. Excelente. Entonces, estas son las funciones que tiene en este caso el sector público. Ahora, por este lado de la pizarra, vamos a hablar acerca de lo que es también las fallas de mercado. En este caso, las fallas de mercado nos tiene a dos en particular, la asimetría en la información y la externalidad. Cuando nosotros hablamos de asimetría, básicamente se refiere cuando la información no fluye de manera igual, sino que la información es desigual. Me explico. Supongamos, tú me quieres vender a mí un artefacto, supongamos una laptop, y yo soy un ignorante que yo no conozco nada de la laptop, pero tú conoces al 100% la laptop, pues. Ok, entonces tú me intentas vender a mí algo al cual yo no tengo conocimiento. Entonces te das cuenta cómo el nivel de información no fluye de manera equitativa. A eso nosotros le vamos a llamar asimetría en la información. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que son las externalidades. Por el lado de las externalidades, nosotros tenemos dos tipos, la positiva y la negativa. Esto es lo más sencillo del mundo. Cuando nosotros hablamos de una externalidad, estamos hablando de la consecuencia de una actividad económica en el mercado, y esto obviamente asumido por terceros. Me explico mejor. Si es que una empresa ya realiza en este caso una actividad económica, pero que de cierta manera perjudica o beneficia, a eso le vamos a llamar una externalidad. Ahora, ¿cuándo va a ser, por ejemplo, una externalidad positiva? Supongamos una empresa coloca un parque ecológico en San Juan del Lurigancho. Ok, un parque ecológico en San Juan del Lurigancho. ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a este parque ecológico se mejoró, por ejemplo, el clima alrededor. Y como se mejoró el clima y obviamente el oxígeno alrededor, ¿qué es lo que va a suceder? Que todas las personas que viven alrededor de ese parque ecológico se van a sentir beneficiadas. Entonces, te das cuenta cómo la actividad económica de una empresa al hacer ese parque ecológico beneficia a todo ese sector cercano. A eso nosotros le vamos a llamar una externalidad de tipo positiva. Ahora, profe, ¿cuándo será una externalidad de tipo negativa? Excelente, será una externalidad negativa cuando esta actividad económica, en este caso, afecte a un tercero. Me explico. Supongamos, por ejemplo, una empresa minera tira minerales al río. Y más allá, las personas agarran y toman esa agua del río o incluso se bañan ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con la salud de estas personas? Ah, entonces te das cuenta, mi amigo, cómo es que a la actividad que una empresa está haciendo le puede traer en este caso una consecuencia dañina. A esa consecuencia dañina que justamente le va a traer esta actividad económica que está haciendo la empresa, le vamos a llamar como una externalidad de tipo negativa. Muy bien. Ahora, vamos a hablar, ya para ir terminando con la clase, con los organismos supervisores. En este caso estoy colocando 5 y vamos a ir de manera muy sintetizada y de manera sencilla para que tú lo puedas entender. En este caso, primero tenemos a Oxitel. Profe, ¿qué significa Oxitel? En este caso viene a ser el órgano supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Ahora, toda queja, todo problema que tú tengas justamente con una línea de cable, que ya sabemos cuáles son, tú puedes hacer justamente tu queja en esta entidad. Por otro lado, OSINERMI. OSINERMI significa órgano supervisor de la inversión en energía, gas y minería. En este caso, cualquier tema o cualquier complicación que tú tengas justamente con una empresa de energía, o en este caso electricidad, con una empresa de gas y por supuesto una empresa minera, puedes hacer tu queja respectiva en OSINERMI. Ahora, por otro lado, OSITRAN. OSITRAN viene a ser en este caso, mi gran amigo, el órgano supervisor de la inversión en infraestructura de transporte público. En este caso, lo que ellos se encargan es de supervisar que se efectúe de manera correcta los contratos relacionados con el tema del avance de obras de transporte público. Entonces, por ejemplo, si una obra de transporte público está demorando más de la cuenta, entonces este es un problema que se debe corregir con OSITRAN. Ahora, una pregunta que vino justamente en San Marcos, en este caso es la siguiente. ¿Quién supervisa a Sedapal? En este caso la respuesta es SUNAS.
¿Qué significa SUNAS? Superintendencia Nacional del Servicio de Saneamiento. Y para terminar, tenemos también lo que es Indecopi. Recuerda que Indecopi básicamente viene a ser el Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual y del Consumidor. En este caso, cualquier tema, por ejemplo, de publicidad engañosa o cualquier tema, en este caso, de algún alimento dañino para el consumidor, aquí tú vas a tener tu queja también con Indecopi. Y también es muy importante mencionar a SUNAFIL, que en este caso SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Cualquier tema, cualquier queja que tú tengas justamente con tu situación laboral en una empresa obviamente formal, puedes acudir a SUNAFIL sin ningún problema. Les mando unas fuertes bendiciones a ti que te has quedado hasta el final viendo este video y deja en las cajitas de comentarios de qué otro tema te gustaría que trate en un próximo video. Conmigo será hasta la próxima.